Y que llegamos al viernes, efectivamente hoy estamos comenzando ya el viernes 13 en este año 2012. Hoy quiero mandar un saludo especial a los amigos que me lo pidieron así allá en el estado de Texas, en la Unión Americana y claro, por supuesto, a toda la República Mexicana, a todo Estados Unidos, Canadá y Puerto Rico. Luto en la UNAM. Al menos 6 jóvenes de la Facultad de Economía murieron luego de que el autobús en el que viajaban se accidentara en la carretera México-Toluca. Un tráiler de doble caja, se le desprende la caja trasera, viene impacta con un autobús, con un tráiler. El tractocamión con la otra carga sigue sobre la carretera, más o menos a la altura de las plazas outlets, impacta entre 5 o 6 vehículos. A favor del medio ambiente, diputados aprobaron la Ley General de Cambio Climático con la que nuestro país busca impulsar una economía competitiva con bajas emisiones de carbono. 2 objetivos centrales para esta ley. El primero, la mitigación de la emisión de los gases de efecto invernadero y el segundo, la adaptación al cambio climático. Cateo sorpresa. Elementos de la Policía Federal y Estatal efectuaron un operativo en el Cerezo Hermosillo 1, donde se aseguraron armas y drogas, además de construcciones irregulares. Vamos a asegurarnos de que estén bien atendidos, que no se vaya a vulnerar la seguridad. Recorrido internacional. El presidente del gobierno español, Mariano Rajoy, aseguró que no se tiene planeado un rescate económico para España, ya que su país no lo necesita. Hay una situación difícil, pero hay un gobierno que toma decisiones, que sabe lo que tiene que hacer, que está haciendo reformas y va a seguir haciendo las reformas. Aquí en 0 Horas no podemos menos que expresar nuestro pesar y nuestras condolencias a los familiares de estos 6 alumnos de la Universidad Nacional y de uno de sus profesores de la Facultad de Economía que, pues en este terrible accidente que ya le hemos informado, perdieron la vida. Hay varios heridos, una profesora, de hecho muy joven, una mujer de 33 años ha requerido de ser amputada de uno de sus brazos. En fin, una verdadera tragedia que han enlutado a la Universidad Nacional. Vamos con los detalles. Esta mañana se presentó una fuerte movilización de equipos de rescate y emergencia del Estado de México en la carretera federal México-Toluca. En el kilómetro 41 más 500 yacían cuerpos aplastados de jóvenes provenientes de la Facultad de Economía de la Universidad Nacional Autónoma de México. En el sitio se notaba la presencia de un remolque con semillas de trigo llantas arriba. A unos metros de distancia, el autobús volcado. Elementos de servicio de urgencias del Estado de México y de la Cruz Roja atendían a algunos estudiantes heridos. Un tráiler de doble caja, se le desprende la caja trasera, viene impacta con un autobús, con un tráiler. El tractocamión con la otra carga sigue sobre la carretera, más o menos a la altura de las plazas outlets, impacta entre 5 o 6 vehículos, dejando 9 lesionados leves que son atendidos en el lugar. Aquí en el lugar de la volcadura tenemos hasta el momento 6 muertos, se traslada 4 pacientes graves al Centro Médico López Mateos, 8 pacientes a la Clínica 220 y el resto es atendido en el lugar. Alrededor de la trágica escena, los curiosos miraban cómo el autobús particular con placas 826 RA7 estaba literalmente destrozado. Kilómetros adelante, a la altura del reconocido centro comercial del municipio de Lerma, el tráiler con placas 781 DP3 se estrelló contra un árbol. De acuerdo con el subdirector de tránsito de Lerma, se logró la detención del conductor de la pesada unidad, quien a su paso por el municipio arrastrara a varios vehículos que transitaban por la zona. Aquí vino a parar, aquí ocasionando daños a 8 vehículos. Hasta ahorita tenemos registrados 2 lesionados. Ya fueron atendidos, no son de gravedad al parecer, únicamente los daños materiales. El conductor que vino aquí, ahora sí, llegó hasta aquí su tráiler, trató de darse la fuga, pero se le logró asegurar el mismo. Jacob Mesa, Mega Noticias. Se quería dar a fuga el conductor de ese tráiler, como usted escuchó. Pero bueno, hablando de caminos, hablando también de transportistas, en San Luis Potosí ya no soportan los atracos, los asaltos y ahora lo que les faltaba, también las extorsiones. La Alianza Mexicana de Organizaciones de Transportistas denunciaron que el transporte, sobre todo de carga, vive una situación alarmante, pues los secuestros han dejado pérdidas económicas y han provocado que los operadores de las unidades sean sacrificados y despojados de sus órganos vitales. Y no hay la menor
intención de hacer que se cumpla y otorgar un poco de seguridad en las carreteras. Esto y otros problemas más que se nos han venido agravando, entre ellos la gran corrupción que se ha desatado por parte de la Policía Federal. Asimismo, esta asociación reconoció que en estos últimos 2 años la carretera 57, 15, ramales México-Mérida y Zacatecas son puntos rojos en México por los cuales es un peligro transitar. Por ejemplo, es la 57 la que nos ocupa, la 15, que es la de Tijuana, y ramales en Jalisco, Manzanillo, que son algunas de ellas, y la que va para México-Mérida, que es la que atraviesa el estado de Veracruz. Aquí en San Luis Potosí, pues somos el corazón de la República Mexicana. Tenemos salidas a diferentes partes de la República y puntos rojos existía. No sé en este momento, la carretera Zacatecas. De igual forma, añadieron que cerca del 30% de los transportistas de carga pesada en México han quebrado, y en San Luis Potosí ya se tiene el registro de cierre de empresas a raíz de la crisis económica e inseguridad. Francisco Celaya, San Luis Potosí, Visión 10 Noticias. Parece que no son las mejores relaciones las que mantienen los policías municipales de Ahome, allá en Sinaloa, y los elementos de la Marina Armada de México. Un convoy de 3 unidades militares en las que viajaban alrededor de 15 elementos de la Marina amenazaron a varios agentes de la policía municipal justo afuera de la unidad de la Dirección Pública de Ahome. Fuentes oficiales indican que una patrulla de la Marina Armada de México ingresó a las instalaciones de la Dirección de Seguridad Pública y se dirigió al Departamento de Partes Informativos, donde presuntamente agredieron verbalmente al personal administrativo, rompiendo incluso algunos partes oficiales. Ahí se inició una confrontación que estuvo a punto de llegar a los golpes, por lo que ante tal situación, los elementos municipales pidieron refuerzos y se blindó el edificio de la corporación. No obstante, cuando los refuerzos municipales arribaron al edificio, los elementos de la Marina intentaron minimizar el problema. Según información recabada en el lugar de los hechos, se presume que la noche de ayer los agentes municipales detuvieron a un marino en estado de ebriedad, y todo indica que esta persona tiene un cargo de alto mando y fue quien al parecer dio la orden a los marinos para amedrentar a los policías. Ya con esta acción suman varias las escenas de escándalo que han protagonizado los elementos de la Marina en esta ciudad. Más al norte, en Hermosillo, en la capital de Sonora, elementos policíacos hicieron un cateo en el penal número 1 y bueno, encontraron lo de siempre, ya sabe usted, drogas, televisores, aparatos electrodomésticos, pero también encontraron algunas suites así habilitadas por los presos de mayor ingreso. Un operativo sorpresa como parte de las acciones de combate a la corrupción en los centros penitenciarios realizaron elementos federales y estatales en el Centro de Readaptación Social número 1 de Hermosillo durante la madrugada de hoy. Fue poco después de las 0 horas de este jueves cuando 600 elementos federales y 200 estatales llegaron al Cerezo 1 para sacar de sus celdas a los internos y realizar las revisiones en las que encontraron armas hechizas de las denominadas puntas, pastillas, restos de marihuana, equipos de audio y video, videojuegos, entre otros. Los elementos utilizaron tecnología de punta como un sonar que detecta todo tipo de material enterrado, el mismo que hace apenas unos meses se utilizó para descubrir un arsenal en un penal de Ciudad Juárez. Entre las acciones se llevó a cabo la destrucción de áreas de construcción irregulares que eran habitadas por algunos presos. Ante esto, el gobernador de Sonora, Guillermo Padres Elías, dijo que acciones como esta continuarán implementándose en combate a la corrupción dentro de los cerezos. Se hicieron algunas revisiones, vamos a estar muy pendientes de las actividades dentro de los penales, vamos a asegurarnos de que estén bien atendidos, que no se vaya a vulnerar la seguridad o la tranquilidad que existe en ellos. Fue parte de unos programas y operativos federales que están coordinados con el Estado y en el que vamos a colaborar y vamos a prestar todo lo que esté a nuestro alcance para que se hagan y se hagan con éxito. El operativo fue coordinado por la Dirección del Sistema Estatal Penitenciario y la Policía Federal. Con la información de José Manuel Urquijo, informó en Noticias Telemax, Alejandra Limón. Sigue el peregrinar de estos balseros cubanos que fueron rescatados por un crucero. A unos se los llevaron a Veracruz y otros todavía están en la península de Yucatán. Migración aparentemente no se moviliza para saber qué hacer con ellos.
traslada el Instituto Nacional de Migración a 20 de los 23 cubanos indocumentados rescatados el Viernes Santo en el Mar Caribe por el crucero Oasis of the Seas. El transporte de la estación migratoria de Chetumal a la de Acayucan, Veracruz, fue con el apoyo de la Policía Federal y elementos de la Marina, quienes resguardaban el lugar ante la posibilidad de un rescate. Muy temprano arribó el camión expreso 173-RH-9 desde Cancún para iniciar el traslado de los caribeños, llevándose únicamente a 20 cubanos. El resto, 2 mujeres y un hombre, cuentan con un amparo por no ser enviados a ninguna otra oficina del Instituto Nacional de Migración, por lo que aquí deberán esperar la decisión que se tomen de las autoridades mexicanas sobre su situación legal. El Viernes Santo, este grupo conformado por los 19 hombres y 4 mujeres fueron rescatados frente a la isla de Gran Caimán cuando viajaban a bordo de una embarcación rudimentaria a la deriva, sin alimentos y después de 22 días en alta mar. La naviera los entregó a las autoridades del Instituto Nacional de Migración una vez que tocaron tierra en el muelle de Cozumel y de ahí fueron resguardados en la antigua estación migratoria de Chetumal y no en el nuevo edificio con capacidad para 96 asegurados que el 29 de marzo inauguró en esta ciudad el propio comisionado Salvador Beltrán del Río. Para Notivisión, José Palma. ¿Qué le parece si nos vamos ahora a la información internacional? Parece que poco a poco ya empieza a ceder, parece que empieza a amainar el fuego de aquel territorio. El emisario de la ONU y de la Liga Árabe, Kofi Annan, dijo que el cese del fuego en Siria parece sostenerse. Sin embargo, el gobierno de Bashar al-Assad no ha cumplido totalmente el acuerdo de paz. Por ello, según fuentes diplomáticas, el emisario solicitó a la ONU exige el regreso del ejército sirio a sus bases. Además, solicitó un grupo de observadores que vigilen el cumplimiento del ultimátum. El presidente estadounidense Barack Obama y su homólogo francés Nicolas Sarkozy llamaron a las autoridades sirias a respetar el plan de paz. Activistas opositores denunciaron que al menos 20 personas murieron en bombardeos de Bashar al-Assad en las provincias de Homs e Idlib. Un día después del terremoto de 8.7 grados Richter en Indonesia, que dejó 5 muertos y al menos 7 heridos, se registró un sismo de 5.6 grados Richter en la costa de Honshu, en Japón, sin que hasta el momento se reporten víctimas ni daños materiales. A menos de 2 semanas de las elecciones presidenciales en Francia, el candidato socialista François Hollande volvió a aumentar su ventaja sobre el presidente Nicolas Sarkozy. Según un sondeo dado a conocer este jueves, Hollande aumentó su ventaja en un punto porcentual desde comienzos de mes sobre Sarkozy, que aspira a la reelección. Así, en la primera vuelta de los comicios el 22 de abril, Hollande obtendría el 29.5% de los apoyos, frente al 27% de Sarkozy. Mariano Rajoy, presidente del gobierno español, señaló de manera contundente que no hay intención de plantear un rescate para su país porque no tendría sentido. Hay una situación difícil, pero hay un gobierno que toma decisiones, que sabe lo que tiene que hacer, que está haciendo reformas y va a seguir haciendo las reformas. El edificio número 2 del World Financial Center de Nueva York, a pocos metros de donde se encontraba el World Trade Center, fue evacuado tras encontrarse un paquete sospechoso. La policía dijo que podría contener material explosivo. Ya está todo listo para la realización de la Cumbre de las Américas este viernes y sábado en Cartagena de Indias, Colombia. Dentro de los temas que se espera sean tratados están las alternativas para combatir el narcotráfico, que incluyen la descriminalización y la legalización de las drogas. Otro de los puntos a tratar es el tema de Cuba, que este año no fue invitado a la reunión por la alegada falta de libertades políticas en ese país. La ministra de Jamaica y el presidente de Chile fueron los primeros a llegar a Cartagena. También se esperaba a los presidentes de México, Guatemala y Nicaragua, así como a la primera ministra de Trinidad y Tobago. La organización de la cumbre confirmó que el presidente venezolano Hugo Chávez llegará el viernes, aunque permanecerá menos de 24 horas. TVCN, Ana Luisa Ruiz. Y finalmente en la Cámara de Diputados aprobaron la ley del cambio climático. Aprobado en lo general y en lo particular por 280 votos el proyecto de decreto que expide la Ley General de Cambio Climático. La Ley General de Cambio Climático es ya una realidad en nuestro país. Se establecen 2 objetivos centrales para esta ley. El primero, la mitigación de la emisión de los gases de efecto invernadero y el segundo, la adaptación al cambio climático. Este nuevo marco jurídico es considerado el mayor reto ambiental para México y el mundo. No es lo mejor que tenemos, pero las leyes son perfectibles y es necesario enfrentar estos cambios que están devastando el campo, que están ahogando muchas cosechas. Con esta ley damos cumplimiento estricto a los acuerdos de las últimas 3 conferencias de las partes. La 15 de Copenhague, la 16 de Quintana Roo y la 17 de Sudáfrica.
Esta ley, considerada una de las coronas de la actual legislatura, impulsa la transformación de energía generada por combustibles fósiles a tecnologías que generen menores emisiones. Además, contempla incentivos para promover la utilización de tecnologías de baja emisión de carbono. El hilo conductor al que nos apegamos fue la conservación y la recuperación de los sumideros de carbono como elemento fundamental para llegar a la mitigación, es decir, la conservación de nuestros bosques y selvas. Sí podemos hacer una gran diferencia a nivel país para proteger nuestros ecosistemas, para proteger la calidad del aire, para proteger la calidad de vida y la seguridad alimentaria de México. Con la aprobación de la Ley General de Cambio Climático, los gobiernos federales, estatales y municipales están obligados a implementar medidas para proteger, preservar y restaurar el equilibrio ecológico y garantizar el desarrollo sustentable. También se crea el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático como un organismo público descentralizado de la Administración Pública Federal. Para TVCN, Mari Carmen Wister. Vamos ahora a las campañas hacia la presidencia de la República. Comenzamos con Josefina Vázquez Mota, que estuvo en Monterrey, y ahí, entre otras cosas, dijo que buscará vincular las actividades académicas de los institutos superiores, las universidades, con las necesidades también del sector productivo. Al dirigir un mensaje ante empresarios y ciudadanos regiomontanos, la candidata presidencial del PAN, Josefina Vázquez Mota, llamó a una cruzada por la productividad de México, cuya meta principal es impulsar las reformas estructurales que le hacen falta a nuestro país, así como una mayor infraestructura y una reforma a petróleos mexicanos. Si queremos crecer, necesitamos más energía. Si queremos crecer, necesitamos más opciones de energía. Pemex tiene que ser más competitiva y funcionar como una empresa pública moderna. Para lograrlo es indispensable complementar los recursos públicos disponibles con bonos ciudadanos y debemos valorar seriamente bursatilizar un porcentaje menor al 51% de acciones de la empresa. Esta cruzada por la productividad también busca impulsar y concretar la reforma laboral. Es fundamental seguir promoviendo la reforma laboral y que nos permita la creación de por lo menos 400,000 empleos adicionales cada año. Aseguró que de llegar a la presidencia de la República, vinculará la educación con las necesidades del sector productivo y social, ampliará de 200 a 400 las incubadoras de negocios en las universidades, además de que impulsará una cultura de la productividad, estrechando lazos entre instituciones educativas y empresas. Para TVCN, Mari Carmen Wister. Y en Querétaro es donde estuvo Enrique Peña Nieto, candidato del PRI, Partido Verde, a la presidencia, y ahí firmó su compromiso número 17. Fue como una especie de peñaseñal. El candidato de la coalición Compromiso por México, Enrique Peña Nieto, había llegado a la ciudad de Querétaro. La primera parada fue durante el foro El futuro de la industria aeroespacial en México, donde signó su compromiso número 17. Al concluir el evento, ofreció entrevista a los medios de comunicación. Allí reveló que su partido ya acudió a las autoridades electorales para que analicen la legalidad del video lanzado por el partido Acción Nacional. Quien hace estos elementos estará obligado a aprobar. Y además hemos recurrido ante la autoridad electoral, el partido ha recurrido, pues porque obviamente me parece que esta es una campaña sin sustento y que se basa en mentiras para confundir a la sociedad. Mientras afuera continuaba la verbena, él al interior rechazaba que se estuvieran rebasando los topes de gastos de campaña. Es parte de una estrategia que de repetir muchas veces una mentira quisieran hacer la verdad. Lo que preocupa es de que aquellos partidos que no se ven en escenarios de triunfo, ¿dónde están los recursos? Sobre los dichos del expresidente Vicente Fox, que sostiene que Enrique Peña Nieto ganará la elección, el candidato del tricolor, muy sonriente, dio la bienvenida al comentario. Bienvenido y agradezco
esta y otras más voces de simpatía y de respaldo. Y llegó el momento de atender a las fans. ¡Foto con sus fans, señor! ¡Fotos con sus fans! Este viernes, Enrique Peña Nieto estará de gira por el estado de Guerrero. TVCN, Jessica Murillo Barragán. Foto con sus fans le pedían a Enrique Peña Nieto. Y bueno, ahora vámonos con Andrés Manuel López Obrador, que ya aprendió la lección. En la campaña pasada por la presidencia de la República no se reunía con los empresarios ni de chiste, y claro que alguien le ha de haber dicho que eso no le acarrea votos. Hoy estuvo con los ejecutivos, más bien ayer, estuvo con los ejecutivos de finanzas, ante quienes dijo lo que ellos quieren oír. Una de las cosas importantes y que le valió salir en medio de aplausos fue: no revocaré concesiones. O sea que habrá seguridad jurídica para aquellos que detentan alguna concesión. Sin crear más impuestos, solo con honradez se podrá impulsar el desarrollo nacional, afirmó en su conferencia matutina el candidato de las izquierdas. Sin quitarle a los ricos para darle a los pobres, sin aumentar impuestos o crear impuestos nuevos, sin endeudar al país. Aseguró que con austeridad y con el combate a la corrupción y a los privilegios fiscales se obtendrán ahorros por 800,000 millones de pesos al año. Se terminará con toda la parafernalia del poder. Ya no habrán aviones y helicópteros privados para transportar a los altos funcionarios públicos. López Obrador se reunió con integrantes del Instituto Mexicano de Ejecutivos en Finanzas, a quienes les dijo que está en sus manos un verdadero cambio económico o continuar con el mismo masoquismo colectivo. Si se da una especie de masoquismo colectivo, ya no va a ser culpa de nosotros. López Obrador respondió a los cuestionamientos del presidente nacional del IMEF sobre las reformas estructurales pendientes. La necesidad de tener una reforma energética que le permita a nuestra principal empresa petrolera dejar de ser el botín de un sindicato. Yo no creo en eso, porque esa es una agenda que nos impusieron desde fuera. Les prometió no dorarles la píldora con promesas vacías. Se comprometió a mantener la misma política macroeconómica y a no revocar concesiones, lo que le valió ser despedido entre aplausos. En otros asuntos, el tabasqueño avaló la difusión del video de los niños inconformes. Que se deje, está bien hecho. Está bien hecho. Se refleja bien la realidad. Es fuerte, pero es la realidad. Con ese video se está dando a conocer lo que no hicieron los medios de comunicación en 5 años. David Martínez Huerta, TVC Noticias. Ya que estamos metidos en estos temas de la política y ya que es viernes, ¿qué le parece si nos vamos hasta Teocaltiche con mi general Sidronio Melgarejo, que hoy toca el tema de las candidaturas independientes que a la gente de la clase política le da verdaderos toques? Soy soldado revolucionario. ¿Qué pasa, compadre? Hace rato que no dispara. ¿Ya está muy ocupado? Perdóneme, compadre, es que estaba revisando algunos puntos de mi candidato. ¿Y quién es él? ¿A poco es él? Pues Manuel Cloutier. ¿Y quién le ha dicho a él que puede ser candidato? Pues nada menos que la Constitución. En el caso de Cloutier afloran muchas verdades. Ignorantes o perversas fallan las autoridades y afectan al ciudadano, restándole libertades. Artículo 1 de la Constitución. Todos los ciudadanos mexicanos tienen los mismos derechos, porque otros sí y él no. Porque el IFE no lo permite. Según la Constitución, todo ciudadano mexicano, en uso de sus facultades cívicas, tiene derecho de votar y ser votado. Porque la ley electoral no lo permite. Artículo constitucional. Ninguna ley o reglamento puede estar por encima de las leyes contenidas en la Constitución.
Es que él no tiene partido. La Constitución no dice que debe pertenecer a ningún partido. No, pero es bueno pertenecer a uno. ¿A cuál? ¿Al de los corruptos? ¿Al de los arribistas? ¿Al de los oportunistas? ¿Al de los sinvergüenzas? ¿Al de los chaqueteros? ¿Al de los hipócritas? ¿A cuál? Los partidos lo único que hacen es aceptar arreglos entre ellos para fastidiar al pueblo y ellos agarrar prebendas y canonjías. ¿Qué? ¿No hay lugar para la gente decente? De leyes y reglamentos el ciudadano se cansa. Debe estar en un partido para andar en esa danza. O sea que, como quien dice, alternar con gente tranza. Oiga, compadre, creo que tiene razón. El IFE no debe impedir que los ciudadanos ejerzan su sagrado derecho de votar y ser votados. Es más, voy a lanzar mi candidatura. Usted me da su voto, me ayuda en la campaña y ya verá. ¿Se imagina yo presidente? ¿Qué dice? Y si mejor nos esperamos a ver qué opina el IFE. ¡Sí, Ahí tiene usted a mi general. Yo me despido a nombre de este staff, que es el staff de lujo de 0 horas, agradeciendo que nos haya acompañado hasta el día de hoy viernes, porque mañana todavía, si usted nos lo permite, tenemos una cita aquí, en el 207 de Cablevisión. Pásela bien.